En la noche del 1 al 2 de mayo de 2023, uno de los habitantes de la ciudad de Obujiv, en la región de Kiev, no podía quedarse dormido. Él estaba llamando constantemente a Oli a algún lado, enviando mensajes de texto y pensando en un crimen impensable que planeaba llevar a cabo en cualquier momento. Cuando los pensamientos oscuros llenaron completamente su mente, el hombre despertó a sus hijos adultos y les dijo que hoy terminaría su vida. Esto, sin duda, será escalofriante. Sin embargo, pónganse cómodos, queridos, porque esto es aterrador. Policía de la región de Kiev, ¿la escucho? Vengan, ciudad de Obujiv, calle. Mi papá mató a mi hermana. Él mató a mi hermana. Sí, ella está acostada ahora en la sala. Todo, tranquilo, cálmate, esperen la llegada del equipo. No vayas solo, ¿entendiste? Hasta que la policía llegue, no entres a la casa. Quédate donde te escondiste y espera ahí. Justo esa llamada en medio de la noche llegó a la comisaría de Obujiv de parte de un niño de 12 años llamado Artem. Los agentes de la ley, entendiendo toda la gravedad de la situación, respondieron de inmediato a la llamada y llegaron a la dirección indicada por el chico. Allí ya los esperaba una escena de un crimen sumamente brutal. Parecía que todo el primer piso de la casa estaba cubierto de sangre. En la vivienda se sentía un fuerte olor a gas y en el suelo de la cocina yacían los cuerpos de una niña de 16 años y de un hombre de 42 años. Ninguno de ellos mostraba signos de vida. Los agentes de policía cerraron el gas, llamaron a los médicos y comenzaron a inspeccionar la casa. Poco después, en el sótano, encontraron a un adolescente asustado, que fue quien los llamó. Sin poder contener las lágrimas, el chico preguntó: ¿Dónde está mi hermanita? Sal. ¿Qué pasó? Cálmate. Cálmate, ¿qué pasó? Cuéntame. Espera, cálmate. Es tu hermana, ¿verdad? Antes de que pasemos al crimen en sí y sus motivos, primero conozcamos un poco más sobre la familia en la que ocurrió esta tragedia. En realidad, no hay mucha información disponible sobre ellos, ya que en el caso están involucrados menores de edad. Sin embargo, el padre de los niños, el señor Mikola, antes trabajaba como jardinero y en los últimos 2 años consiguió trabajo como cargador, y él solo se encargaba de criar a su hija y a su hijo. Su madre Ina, que en octubre de 2022 se fue a Alemania a trabajar. Allá, la señora trabajaba en un restaurante asiático donde ocupaba el puesto de asistente de cocina. Como señalaron los vecinos y personas cercanas a la familia, les parecía que el hombre cuidaba bien de sus hijos, al menos no los maltrataba. Irina, que es maestra en la escuela de Bujivska, donde estudiaban estos adolescentes, contó que su familia era tranquila y muy responsable. Los niños estaban bien cuidados y hacían deporte: Artem kickboxing y su hermana baile. La chica participaba bastante en presentaciones e incluso ganaba premios. Sin embargo, a pesar de su éxito en el ámbito del baile, en el futuro ella soñaba con convertirse en chef. El padre siempre iba a las reuniones escolares. Cuando la madre estaba en Ucrania, también asistía con frecuencia. En caso de ser necesario, los padres de los adolescentes siempre avisaban con anticipación que sus hijos no asistirían a clases. El padre siempre se comunicaba conmigo cuando su hijo no iba a estar presente. Por ejemplo, él me escribió el 29 de abril avisando que su hijo iba a una competencia y que Artem no estaría en la escuela. Según su maestra, por su carácter, Artem era activo, alegre y divertido. Sin embargo, le costaba socializar y era algo reservado. El 1 de mayo de 2023, unas horas antes del crimen que cambiaría para siempre la vida de esta familia, Artem regresó del entrenamiento y junto con su padre fue a visitar a los vecinos. Celebraban el cumpleaños de la dueña de la casa. Según Petro, el esposo de la festejada, Mikola llegó a su casa ya estando ebrio. Aunque unas horas antes, los vecinos lo habían visto sobrio. El hombre estaba cortando el césped y haciendo trabajos en su patio. Durante la fiesta, Mikola pasó todo el tiempo en el teléfono, enviando mensajes a alguien y salía seguido para hacer llamadas. Artem también actuaba algo extraño entonces. Cuando la cumpleañera sirvió el pastel, el niño esperó que su papá se fuera. Lo comió y limpió su plato con una servilleta.
Como señaló Petro, le pareció extraño porque antes Artem nunca había hecho nada parecido. Al terminar la celebración, los invitados se fueron y los dueños de la casa se fueron a dormir. A medianoche, Petro recibió una llamada de un número desconocido y contestó. Del otro lado de la línea, escuchó a alguien decir con voz preocupada: «Tío Pete, ayúdeme». La llamada se cortó. El hombre, preocupado, se levantó de la cama y salió al balcón. Decidió que uno de sus vecinos, que tenía problemas del corazón, se había sentido mal y que él había sido quien le llamó pidiéndole ayuda. Sin embargo, al revisar la calle, Pedro no notó nada fuera de lo común. Por un instante, su atención se centró en la casa de Mikola y sus hijos. El vecino sabía que Artem temía a la oscuridad. Por eso siempre dejaba la luz encendida en su habitación, incluso de noche. Pero esa noche, por alguna razón, su ventana estaba oscura. Aunque esto puso un poco en alerta al hombre, probablemente pensó que el chico finalmente había logrado superar su miedo. Al final, después de revisar la calle, Petro llegó a la conclusión de que todos sus vecinos estaban bien. Los perros en el patio no ladraban, nadie gritaba, todo estaba en silencio y la noche parecía igual que siempre. Pero a pesar de eso, al volver a la cama, Petro intentó varias veces volver a llamar al número del que alguien había llamado recientemente pidiendo ayuda. Primero, la línea estaba ocupada y después el teléfono se desconectó. Así que, al final, el hombre dejó de intentar llamar al desconocido. Mientras tanto, en la casa de Mikola estaba ocurriendo una verdadera pesadilla, en la que participaron su hija y su hijo. Resultó que, al regresar a casa borracho, Mikola no podía quedarse dormido de ninguna manera. Él seguía intercambiando mensajes de texto y llamando a alguien, mientras su hijo y su hija dormían en sus habitaciones. Entre las 2 y 3 de la madrugada, el padre subió al segundo piso, entró a los cuartos de su hija e hijo y los despertó. Después, el hombre les dijo a los niños que morirían hoy. Luego bajó al primer piso, entró a la cocina y encendió las hornillas de gas. Al despertar, la hermana de Artem corrió tras su padre. La chica vio lo que él hacía e intentó escapar de la casa junto con su hermano. Cuando Mikola lo notó, se adelantó, arrancó la manija y habló a sus hijos. ¿Ya no van a ir a ningún lado? Al darse cuenta de que su padre planeaba matarlos, la hermana de Artem intentó detenerlo y cerrar el gas. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, el hombre se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla. ¿Cómo la agarró del cabello? Le jaló el cabello y le golpeó la cabeza contra el cajón. Luego, Mikola tomó un cuchillo y volvió a atacar a su hija con él. Artem, al ver una escena tan verdaderamente aterradora, intentó salvar a su hermana. Él corrió al teléfono y marcó el número del vecino Petro. Sin embargo, él no pudo entender quién le estaba llamando, por lo que no acudió a ayudar a los hijos del vecino, que había perdido la cabeza. Al darse cuenta de que no había nadie de quien esperar ayuda, Artem tomó un palo que encontró en la cocina y empezó a golpear a su padre con él. La hermana del niño logró quitarle el cuchillo a Mikola y lo apuñaló en la espalda, pero él recuperó el arma rápidamente. Después de eso, la hermana le ordenó a su hermano que huyera y se escondiera. A pesar de que Artem le dio más de 20 golpes en la cabeza a su padre, eso no detuvo a Mikola, y él empezó a apuñalar a su hija. Primero, el hombre le cortó el brazo y después le clavó el cuchillo en el pecho. El perito forense determinó en el tribunal que esa puñalada fue mortal. La niña falleció por daños internos y fuerte hemorragia. Al mismo tiempo, Artem, muerto de miedo, tomó su teléfono y huyó al sótano, desde donde llamó a la policía. Los agentes respondieron de inmediato a la llamada. Sin embargo, no pudieron entrar a la casa de inmediato porque la puerta principal estaba cerrada con llave. Cuando finalmente lograron abrirlas, los agentes entraron y encontraron a un asustado Artem en su escondite. Él abrió las puertas de nuestras habitaciones y fue por un cuchillo. Ajá. Yo me escondí de inmediato. Ella le quitó el cuchillo, me dijo, ¡corre! Corrí, tomé el teléfono, crucé la barra y bajé al garaje. Traté de abrirlo, pero él lo bloqueó con algo. No había nadie más ajeno en la casa. Al entrar a la casa, uno de los policías percibió un fuerte olor a gas y cerró el suministro.
Después los agentes fueron a la cocina y hallaron los cuerpos de una niña de 16 años y su padre, quien estaba tirado cerca. Al principio parecía que él también había muerto. El hombre tenía, sin embargo, cuando ventilaron el lugar, encontraron pulso en Mykola y los médicos lo llevaron al hospital local, donde más tarde fue interrogado. Él lo negó todo, afirmando que no tocó a su hija y que ella lo apuñaló en la espalda. El hombre, presuntamente, solo empujó a la chica una vez y accidentalmente, al girarse para quitarle a Artem el palo con el que intentaba golpearlo. Por favor, cuéntenos qué sucedió esa noche. Recibí un golpe en la espalda. Eso fue después de encender el gas. ¿Y quién le dio el golpe en la espalda? Hijita, yo quería quitar el cuchillo. Hijita, con un cuchillo. Quería quitártelo. Bueno, le quitaron el cuchillo. ¿Y qué pasó después? Alguien más me estaba golpeando por detrás. Probablemente tío. ¿Es su hijo menor? Sí. ¿Y luego qué? No le pegué ni una vez. Ya siento que está mal. Me di la vuelta y al girar así lancé a mi hija una vez. Quería quitarle lo que me pegaba atrás. Me senté en la cocina y ya. ¿Usted es consciente de lo que hizo? Yo no quería tocar a los niños. Si ella se cayó o si me apuñaló con el cuchillo, no lo sé. Un poco más tarde, durante el experimento de investigación que tuvo lugar en la escena del crimen, con la participación de Artem, le preguntaron al chico si su padre lo amenazó esa noche. ¿Él le amenazó directamente a usted? Sí, dijo que nos mataría y que escribiéramos el último mensaje a alguien. De hecho, esto y todos los demás testimonios del chico son refutados por las palabras de Mykola. Bueno, sobre que él no quería tocar a los niños. A la mañana siguiente del incidente, los familiares y amigos de la familia, al despertar, vieron servicio de mensajes cortos en sus teléfonos. Mykola se los había enviado poco antes de comenzar el ataque contra los niños. El hombre escribió que su familia estaba destruida, su esposa se había ido y él no sabía cómo seguir. Les puse al tanto y abandoné a la familia. Incluso se lo dije a los niños. Esto me lo envió. ¿A quién más de ellos se lo envié? Textos aún más aterradores fueron leídos esa mañana también en Alemania. Esa noche, Mykola llamó al extranjero, a su esposa Inna. Le escribió sobre su plan e incluso compartió detalles sobre cómo planeaba quitarles la vida a sus hijos en común. Las vacaciones serán antes. Vendrás al funeral de toda la familia. Por ahora estoy intentando con gas. Sigue acostándote con otros. La mujer en ese momento dormía y no sospechaba en absoluto lo que estaba sucediendo en su casa en Ucrania. Ella leyó todos los mensajes solo hasta la mañana. Lo peor de todo es que ni siquiera lee completamente los malditos mensajes. Ella vio uno en medio, entonces ya la llamé, ella respondió, habló conmigo, se enteró de esto y empezaron a llegar los mensajes. Como probablemente ya lo adivinaron, el motivo de este crimen fueron los celos del esposo hacia su esposa. Mykola ya sospechaba desde hace tiempo que Inna lo había dejado por otro, y por eso empezó a cambiar. Las personas cercanas a él no notaban estos cambios. Según ellos, Mykola en general tenía la reputación de ser una buena persona. Como persona, no es como decir, si necesitas algo, no compres, yo te lo doy. Él también lo haría. Pero eso de que, como contó Tioma, él es ese colaborador para nosotros, ya en su hogar, y le decían que él era amigo del tirano. Y de verdad, a puerta cerrada, el hombre se convertía en un tirano para sus hijos, desquitando su enojo con ellos por la traición de su esposa. Según la investigación, tras la partida de Inna, Mykola comenzó a ser agresivo con su hija y también con su hijo. Comenzó a ser muy estricto con ellos. Tal vez por eso, Artem limpiaba el plato en casa de los vecinos tras comer pastel. Probablemente tenía miedo de que su papá pudiera enojarse incluso por algo tan pequeño. Durante la conversación con el niño de 12 años, los agentes de la ley supieron que intentó avisar a los vecinos sobre la violencia familiar ese día.
E incluso cuando el chico y su papá estaban en casa de los vecinos, él intentó dar una señal sobre la violencia que sufría y que estaba en peligro. Todos conocen la señal cuando el pulgar se aprieta con los otros dedos. Pero los vecinos no entendieron qué significaba esa señal y, por supuesto, no le dieron importancia. Pero a pesar de eso, nunca hubo quejas directas sobre el padre ni de Artem ni de su hermana. En la escuela y los clubes informaron que la administración no sospechaba la violencia en esa familia. El vecino Petro contó que la víspera del crimen, en el momento en que celebraban el cumpleaños de su esposa, Mykola finalmente les confesó a sus amigos lo que tanto le preocupaba. Según su relato, tuvo una fuerte pelea con su esposa cuando se enteró de que Ina planeaba abandonar a la familia, ya que había encontrado a alguien en el extranjero y no quería regresar a casa. Por eso se emborrachó tanto ese día. A pesar de eso, nada en el comportamiento de Mykola indicaba el terrible crimen que planeaba cometer tan solo unas horas después. Como luego lograron averiguar las autoridades, la noche del ataque, después de regresar de celebrar un cumpleaños, el hombre primero llamó a su esposa. Mykola empezó a exigirle a la mujer que le mostrara el rostro de su amante e intentó involucrar a los niños en esto. Intentó obligar a Artem y a su hermana a decirle a su madre que regresara con ellos, o al menos que les hablara de su nuevo esposo. Pero los niños se negaron a participar en esto y se fueron a sus habitaciones. En ese instante, Mykola decidió vengarse de su esposa por la traición. ¿Cómo? Bueno, como ya saben, matando a sus propios hijos. Después del crimen, también intentó quitarse la vida. No obstante, los agentes llamaron a los médicos a tiempo y salvaron al hombre. Cuando entramos hoy, ¿me entiendes? Cuando ves esto en una película, cuando ves sangre, sabes que es tu propio hermano y él es un asesino. Y junto a ti están tus sobrinas y los vecinos venían, todos decían que era normal, que platicaban, se sentaban, ayudaban, era una buena persona. La maestra principal dice que sí, que él venía a las reuniones, siempre sí, y mandó un mensaje diciendo que la niña iba a vacunarse. Anya llevó a vacunar, en las habitaciones estaban las tarjetas de las dos. La hermana de Mykola también contó que poco antes del crimen quiso llevarse a sus sobrinos con ella durante las vacaciones, pero su hermano se negó. Él decía que se volvería loco solo en la casa vacía. La mujer intentó convencerlo, le decía que no pasaba tanto tiempo en el trabajo, pero Mykola se mantuvo firme en su decisión. Entonces su hermana propuso que su hijo viniera a quedarse con el hombre, que se divirtiera con sus hijos y todo eso. Mykola aceptó esa propuesta. Todo esto sucedió apenas unas semanas antes del crimen. El hijo de la mujer logró regresar a casa la víspera del asesinato, y ahora ella recuerda esa historia con horror. Dejé que mi hijo viniera aquí. Se imagina, ese ataque pudo ocurrir en cualquier momento. Después de que Mykola terminó en el hospital, lo arrestaron de inmediato. Recibía tratamiento en una sala especializada, donde le pusieron guardias para que no se escapara. Preliminarmente, sus acciones fueron calificadas bajo el artículo de homicidio intencional, por el cual podría enfrentar cadena perpetua. Sin embargo, la decisión final sobre esto debía tomarse después de los peritajes y la investigación previa al juicio. Mientras seguía en la cama del hospital, le preguntaron si quería enviarle un mensaje a su esposa. Él solo dijo una cosa: que siga haciendo lo que quiera. Durante toda la investigación previa al juicio, Mykola estuvo bajo custodia y en junio de 2024 apareció en la prensa información de que el tribunal había emitido su veredicto sobre este caso. Aún así, los fiscales demostraron que la noche antes del asesinato, el hombre discutió por celos con su esposa en una llamada telefónica. Para vengarse, decidió matar a los niños. Finalmente, el tribunal declaró al hombre culpable del asesinato intencional de su hija y del intento de asesinato de su hijo. Sin embargo, Mykola no recibió cadena perpetua. En cambio, le impusieron una pena de hasta 15 años de prisión. En cuanto a Artem, se mudó a Alemania, donde ahora vive con su madre. Bueno, esta es una historia escalofriante, queridos. Por favor, cuídense y gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo.